Tesalonicenses, aliste su Biblia ahí, Primera de Tesalonicenses. Necesito un favor, que alguien me regale datos, porque esta tablet solo funciona con datos, no funciona con nada más. Datos. Cualquiera desde el puesto le puede activar los datos y creo que la tablet los activa. ¿Alguien ya los activó? Y vamos a mirar ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 4 al 10. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 4 al 10. Vamos a tener allí una historia del ministerio del apóstol Pablo con una iglesia llamada Tesalónica. Entonces, Primera Tesalonicenses, y en el capítulo 1 vamos a ubicarnos todos ahí. Y desde el versículo 4 hasta el versículo 10 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros perdón, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar. Te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu cuidado, tu amor para cada uno de nosotros, porque podemos estar reunidos, Señor, en esta mañana, porque no es de ninguna manera casual el hecho de que nos podamos reunir. Gracias porque tenemos este sitio y porque en donde quiera que estemos podemos reunirnos, podemos celebrar culto a tu nombre. Gracias porque estamos acá. Por el que venga en camino, tráelo. Por el que no podrá venir, le pedimos, Señor, que donde esté le animes y fortalezcas y le levantes, Señor, y permite que pueda continuar adelante su vida y en vida cristiana también. En esta mañana oro para que podamos todos listos juntos
aprender tu palabra, atesorarla en nuestro corazón, vivir tu palabra, compartirla con los que lo necesitan. No solamente vivir una vida desafiada por tu palabra, sino una vida que aplicamos lo que tú nos vas a enseñar en la mañana de hoy. Gracias te damos, Señor. Te pido también por mí, para que coloques tus palabras, para que también hable como debo hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alguien escribió lo siguiente, yo creo que usted lo ha leído en las tareas de sus hijos, de la gallina y el cerdo. Y un día la gallina le dijo al cerdo: he escuchado que el granjero necesita ayuda para alimentar a su familia. ¿Será que podríamos hacer algo juntos? El cerdo le respondió: ¿y qué propones? La gallina pues contestó con entusiasmo: podemos prepararles huevos con tocino. El cerdo guardó silencio unos segundos y respondió: para ti eso es solo una contribución, pero para mí esto es un compromiso total. Cuando leemos esta porción de 1 Tesalonicenses 4, carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia tesalónica, allí destacamos varios temas importantes en la vida de esta iglesia. Varios temas importantes, teniendo en cuenta de que 1 y 2 de Tesalonicenses ya lo hemos estudiado. Y allí vimos en un aspecto líderes agradecidos con Dios por la iglesia y que se acuerdan de ella en sus oraciones. Eso está en los versículos anteriores. También aparece allí en este capítulo, en los versículos antes del versículo 4, líderes que reconocen de la obra de fe y amor que tienen en relación con la iglesia. Pero nos vamos a enfocar en ese tercer aspecto, la forma en que esta iglesia recibió el evangelio y cómo el evangelio la moldeó y cambió por completo la vida de sus miembros. Cómo el evangelio, cuando es entendido, cómo el evangelio, cuando es creído, realmente transforma, moldea y cambia completamente la vida de los creyentes. Vamos a hablar en esta mañana acerca de cristianos comprometidos. Pero ¿qué es compromiso? Y vamos a tener en cuenta esta definición acerca de compromiso. La palabra compromiso habla de el grado de esfuerzo que realmente hace una persona para cumplir una obligación que ha asumido. Yo lo repito, el grado de esfuerzo que realmente hace una persona para cumplir una obligación que ha asumido. Otra definición ahí que aparece en el diccionario es una obligación o promesa. Cuando vemos en la Biblia la palabra de Dios, aparece no la palabra compromiso, pero sí aparece esfuerzo, aparece valentía,
aparece beneficios, pero aparece también obligaciones o responsabilidades, que hace la misma definición que compromiso. Y en la enseñanza que aparece aquí en el libro de Tesalonicenses, en este capítulo 1, la forma en que la iglesia de Tesalónica recibió el Evangelio y cómo el Evangelio del Señor Jesucristo los cambió, los moldeó completamente, al punto que dice el libro de los Hechos que se convirtieron de los ídolos a Dios. Trajeron su idolatría, sus libros de hechicería y los quemaron. Y no volvieron a eso, sino que manifestando delante de todo el pueblo que realmente el Evangelio los había transformado. Una pregunta que hemos de hacernos: ¿qué caracteriza a un grupo de creyentes que están comprometidos con la iglesia? ¿Qué es lo que debe caracterizar a un grupo de creyentes que verdaderamente está comprometido con la iglesia local? Y lo que debe caracterizar está ahí en ese texto. Lo que lo debe caracterizar es que ese creyente ha sido moldeado con el Evangelio, moldeado por el Evangelio del Señor Jesucristo. Y su vida muestra un compromiso que se sostiene a lo largo de su vida cristiana. No solamente que son personas que el Evangelio moldea, que el Evangelio va moldeando, que el Evangelio les va cambiando y les va transformando paso a paso, sino que las lleva a ser comprometidas, y ese compromiso se sostiene. No que una vez es comprometido y al otro día no, o que un mes es comprometido y el siguiente mes no, sino que son comprometidos a lo largo de su vida. ¿Qué es lo que nos dice el Señor a nosotros? O más bien, que nos preguntemos: ¿estoy solamente contribuyendo o realmente mi compromiso es total? Dios quiere que sea el Evangelio el que moldee nuestras vidas. Dios quiere que cada día seamos creyentes comprometidos. Y se supone que los que hemos creído en el Evangelio del Señor Jesucristo estamos siendo moldeados por el Señor. Pero como estamos siendo moldeados por el Señor, estamos llamados a comprometernos cada día más con la iglesia donde el Señor nos ha colocado. Y aquí en estos versículos del 4 al 10 que acabamos de leer aquí en 1 Tesalonicenses 1, hay precisamente algunas características en la vida de los cristianos que están siendo moldeados por el Evangelio. Vidas moldeadas hacia un compromiso real. Vamos a conocerlas, vamos a recordarlas y vamos a hacer un compromiso serio, responsable, de aplicar a nuestras vidas. Primero que todo, cristianos comprometidos son cristianos conscientes de su llamado. Cristianos conscientes de su llamado. Versículo 4 y el versículo 5 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Y qué conocían los hermanos? ¿Qué conocía Pablo, Silas y Timoteo, que eran los que habían ido allí para fundar esta iglesia? Conocían de los hermanos que estaban en esa iglesia su elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también, y subráyalo allí, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Cómo son cristianos comprometidos? Son conscientes totalmente del llamado que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Cuando usted ve el Evangelio de Juan, aparece allí Juan escribiendo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dios nos
eligió en Cristo para salvación y no nos eligió porque éramos buenos o porque íbamos a ser buenos, porque hacíamos transformaciones en nuestra vida, porque las íbamos a hacer, sino porque le plació en su infinita gracia y en su infinita misericordia elegirnos para salvación. Elegirnos para salvación. Esto de elección habla de que fuimos escogidos por Dios, escogidos por pura misericordia, escogidos por pura gracia, fuimos salvos, no nos costó nada, no tenemos que hacer nada, no tenemos que dar pagos, no tenemos que hacer obras, no tenemos nada, simplemente fe más nada igual a salvación. Y Pablo dice de los hermanos de la iglesia en Tesalónica: porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Y describe cómo fue la elección. Llegó a ellos el Evangelio. ¿Y cómo llega el Evangelio? En poder, en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. Cuando Dios escoge, cuando Dios llama, hay un propósito de por medio. Escúchelo bien. Cuando Dios escoge, cuando Dios llama, hay un propósito de por medio. Y ese propósito se debe convertir en compromiso para nuestras vidas. Y cuando se convierte en un compromiso para nuestras vidas, se muestra en nuestra vida de iglesia local. ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se muestra en la vida de iglesia local? Asistiendo. ¿Cómo se muestra? Edificándome. ¿Cómo se muestra? Orando unos por otros. ¿Cómo se muestra? Estudiando la Biblia. ¿Cómo se muestra? Dando testimonio. ¿Cómo se muestra? Ganando a otros. ¿Cómo se muestra? De tal manera que no haya que decir voy a hablar allá, sino que no, es que aquí los creyentes de la iglesia ya hablaron, ya han dado testimonio. La vida cristiana debe tomar un nuevo sentido cuando reconocemos que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio comienza a producir cambios reales y verdaderos en nosotros. ¿Qué cambios ha hecho el Evangelio en su vida? ¿Qué cambios ha hecho el Evangelio en su vida? ¿Qué transformaciones realmente ha hecho el Evangelio en su vida? Quiero nombrarle algunas. Cambia nuestra manera de ver a Dios. Cambia nuestra manera de ver a Dios. Cambia nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de ver al mundo. Cambia la manera de ver a las personas, de ver los problemas. Cambia nuestra manera de hablar. Cambia sobre todo nuestro nivel de compromiso con las cosas, y como se trata de las cosas de Dios, entonces cambia nuestro nivel de compromiso con Dios. Es decir, que el Evangelio de Jesucristo lo que hace es que lo cambia todo. ¿El Evangelio lo ha cambiado usted? ¿El Evangelio realmente lo ha cambiado usted? Porque a veces da muestras de que no lo haya cambiado. Porque sigue viendo a Dios solamente para relacionarse con Él cada 8 días. Sus pensamientos no han sido transformados porque su manera de actuar, de vivir, no ha sido transformada. Entonces el Evangelio no lo está cambiando. Su manera de ver al mundo no ha cambiado porque el Señor decía: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero usted hace alianzas, acuerdos, pactos con el mundo. La Biblia dice: el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero usted no le da nada saber que hace acuerdos con el mundo en palabras. Un poquitico del mundo en esta fiesta, un poquitico del mundo en mi vida, en esta palabra, en este programa de televisión, en este sitio donde voy. Todo mundo lo hace así. Entonces yo lo hago igual. Si el Evangelio lo está cambiando verdaderamente, le está cambiando su manera de ver a las personas, su manera de ver a las personas. O ve a las personas y de una vez se hace un concepto dañino, erróneo, el cual se convierte en impedimento para hablar de la palabra de Dios. Y usted mismo se atreve a decir: no, eso ni para qué le hablamos. Eso no va a creer. Pero usted fue mejor que el Señor lo salvó. Usted es mejor que esa persona que el Señor lo salvó a usted. O sea que usted es mejor que la otra persona.
que la otra persona, no, eso ni para qué le hablamos, eso ni para qué invitamos, eso ni para qué vamos allá. El Evangelio cambia nuestro nivel de compromiso con Dios. ¿Cómo está su nivel de compromiso con Dios? ¿Cómo está su nivel de compromiso con Dios? La palabra de Dios dice que Dios nos hace un nuevo hombre en todos los aspectos de nuestra vida. Usted se sabe el versículo, pero solamente se lo sabe. De 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es que, nueva criatura. Nueva criatura es. Amados hermanos, debemos examinar nuestro corazón y preguntarnos con sinceridad delante de Dios: ¿qué tan comprometido estoy con mi iglesia? ¿Qué tan comprometido estoy con mi iglesia? ¿Qué tan comprometidos estamos con nuestra vida cristiana? ¿Qué tan comprometidos estamos con Dios? ¿Qué tan comprometidos estamos en el hecho de moldear con nuestra vida que el Evangelio nos está moldeando? Quiero recordarles la definición de compromiso. Es el grado de esfuerzo que realmente hace una persona para cumplir una obligación que ha asumido. Usted dirá, pero es que yo no asumí ninguna obligación. Sí, Señor, desde el día que usted dijo, Señor, quiero seguirte, asumió una obligación de seguir al Señor. Ahí está. Y el seguir al Señor implica ¿qué? ¿Qué implica? ¿Qué estamos diciendo? Compromiso. Por eso es que el Señor les hablaba: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga, porque implica ¿qué? Compromiso. Señor, te seguiré, sí. Es que voy a enterrar a mi familia. Dije que los muertos entierran a los muertos. Es que voy a ir a hacer esto. Requiere compromiso. Requiere colocar prioridades realmente en nuestra vida. Nuestra vida está moldeando el Evangelio del Señor Jesucristo. Si estos aspectos no están presentes en nuestra vida, implica que no estamos entendiendo correctamente nuestro llamado. Y esto me hace recordar lo que dice 2 de Pedro en el capítulo 1. Vamos a buscarlo, por favor. Porque si no estamos de acuerdo en nuestro llamado, vamos a estar viviendo de una manera que nos dice 2 de Pedro. En el capítulo 1. Versículo 3 en adelante dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, o sea, de su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, o sea, de las preciosas y grandísimas promesas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, una nueva criatura, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, compromiso, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ¿qué? No, solamente dice mi Biblia, no os dejarán estar ¿qué? Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿tiene la vista cómo? Muy corta. ¿Es qué? Es ciego, habiendo olvidado ¿qué? La purificación de sus antiguos pecados. Esto tiene que ver con compromiso. ¿Están abundando estos aspectos de nuestra vida?
Si no están abundando, nos hemos olvidado de la purificación de nuestros antiguos pecados. Y si me he olvidado de la purificación de mis antiguos pecados, me he olvidado de mi elección. ¿Y qué era lo que daba gracias Pablo? Porque yo sé, hermano, vuestra elección, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente de palabras. Si fuera algo de palabras, hermanos, pues algo de palabras no convence. Algo de palabras no transforma. Algo de palabras no cambia. Algo de palabras no lleva a estar activo ni dinámico de ninguna manera. ¿Cuántas veces ha sido usted expuesto a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces usted escucha y atiende el mensaje del Señor? Y atender es hacer. Y usted debe comprender, amado hermano, que el ser escogidos por el Señor tiene que ver con la forma que estamos permitiendo que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas y cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios. ¿Cómo está respondiendo usted a la palabra de Dios? Versículo 5, ahí dice, ¿cómo llegó el evangelio a ellos, cierto? ¿Cómo llegó el evangelio a ellos? Con poder. En plena certidumbre. Y con el Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, no fue cualquier cosa. Pablo nos está diciendo que el poder del Espíritu Santo produjo en ellos profunda convicción. Y por lo tanto, como produjo profunda convicción, produjo también profundo compromiso. ¿Cómo se dio Pablo del compromiso de los hermanos? ¿Habían evidencias? ¿No habían evidencias? Es que es necesario que una vez que hemos sido llamados por el Señor y creemos en el Evangelio, que su verdad se mantiene en nuestros corazones, produce convicción, pero esa convicción debe producir compromiso y ese compromiso debe producir resultados. Entonces, ¿qué espera el Señor? Que nos comprometamos con Él y que nos comprometamos con la iglesia a la cual pertenecemos. Es necesario que cada uno reflexionemos en esta mañana qué estamos haciendo con el llamado del Señor. Que el Señor me llamó, el Señor nos llamó, pero ¿qué estoy haciendo? El Señor me llamó, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Hay alguna evidencia del poder transformador del Señor en su vida? ¿Cuál es su nivel de compromiso? ¿Y cómo lo está manifestando? Vamos a nuestro segundo punto. No solamente los hermanos eran conscientes de su llamado, sino que estos hermanos llegaron a ser imitadores de Pablo y del Señor Jesucristo. ¿Llegaron a ser qué? Imitadores de Pablo y del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Y qué dice ese texto allí? Alguien que lo lea, del 6 al 8. Muy bien. ¿Cómo empieza ese versículo? Vosotros, hermanos de la iglesia de Tesalónica, vinisteis a ser ¿qué? Imitadores de los apóstoles que estaban allí y del Señor Jesucristo. Interesante. Cuando somos comprometidos con el Señor, llegamos a ser imitadores del Señor Jesucristo. Llegamos a ser imitadores del Señor Jesucristo. En medio de la forma como habían recibido la palabra estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo la habían recibido? En tribulación. Y a veces
Usted escucha al creyente decir, pero es que no sabe los problemas que yo tengo. Pero son menos que los problemas de los hermanos que eran perseguidos cuando recibían la palabra en los tiempos bíblicos. ¿Son menos? ¿Cómo era el compromiso del apóstol Pablo? Pensemos en el compromiso de él. Porque dice, llegasteis a ser imitadores de nosotros. Entonces, algo miraron en Pablo. Y Pablo era un hombre altamente comprometido con el llamado que Jesucristo le había hecho. Al punto de que él dice, todo lo he llenado del Evangelio, dice en el libro de los Hechos. Y era comprometido al punto de ser apedreado, de recibir latigazos. Un día pensaron que lo habían matado y lo dejaron fuera de la ciudad, pero el Señor lo salvó. Otro día huyendo lo bajaron por una canasta para que huyera. ¿Pero qué hacía? No, esto no es para mí. Esto no es para mí, mejor no. Esto no es para mí. ¿Qué seguía haciendo? Seguía predicando. Y lo miraban otra vez en la sinagoga. Y lo miraban otra vez en las calles. Y lo miraban otra vez hablando con los líderes de la época. Un hombre altamente comprometido con su llamado. Su carácter había sido moldeado por ese encuentro con el Evangelio. Por ese encuentro con el Señor allá en Hechos capítulo 9, en su camino a Damasco. ¿Recuerdan para dónde iba? Había pedido cartas a los principales sacerdotes y líderes religiosos. Y él iba de ciudad en ciudad y perseguía a los creyentes y los encarcelaba. Y en esta oportunidad, ¿para dónde iba? Para Damasco, con la misma intención, mejor dicho, lleno de rabia, porque también, como leímos en 1 Timoteo, él creía que estaba sirviendo al Señor de esa manera. Porque él dice, lo hice por ignorancia, pero fui tenido a misericordia. Y cuando va por el camino, ¿quién se le presentó? ¿Quién se le presentó? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahora se te dirá lo que has de hacer. Le dijeron que tenía que hacer. Un hombre que conocía la palabra. Pero después de ese encuentro con Jesús, de encontrarse de frente con el Evangelio del Señor Jesucristo, Pablo fue transformado, moldeado, cambiado, comprometido. ¿Cuántas iglesias fundó? Era comprometido con las iglesias que había fundado. Y Pablo está diciendo aquí en el versículo 6 que la iglesia de Tesalónica lo estaba imitando a él y al Señor Jesucristo en su testimonio y en su labor de predicar el Evangelio. Cuando hay líderes para seguir, qué bueno imitarlos. Imitar el testimonio. Pero a veces somos dados a imitar líderes que nos dan mal testimonio. Y nos quedamos con esos líderes que nos han dado mal testimonio, mal ejemplo, se roban la plata, hablan mal, tienen mala doctrina, no trazan con sabiduría la palabra del Señor. Pero para mucho creyente, ese es el líder a seguir. Los hermanos de la iglesia tesalónica estaban imitando a Pablo en su celo, en su compromiso por hablar del Señor, dando testimonio. Y ellos aprendían del compromiso de Pablo, el compromiso que Pablo tenía con el Señor, con la obra misionera y con llevar el Evangelio. Pero aquí hay algo más. ¿Imitaban a quién más? A Jesucristo. Imitaban al Señor Jesucristo. Tal como Pablo le dice a los filipenses que el Señor Jesús, que Dios no escatimó, Jesús no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se encarnó y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tal vez debemos preguntarnos nosotros en esta mañana, ¿a quiénes estamos imitando? ¿Cuáles son nuestros modelos a seguir? ¿Qué comportamiento estamos siguiendo? A veces somos dados a imitar lo malo. A veces somos muy sabios para lo malo, pero para lo bueno somos faltos de sabiduría. Somos muy dados a imitar comportamientos que no glorifican al Señor.
¿Y por qué lo digo? Porque tenemos una tendencia de imitar el desinterés. Tenemos una tendencia de imitar la falta de pertenencia. Tenemos una tendencia de imitar la falta de responsabilidad. Una tendencia de no salir de la zona de confort. Una tendencia al desánimo. Una tendencia a la falta de compromiso. Una tendencia a la falta de obediencia al Señor. Una tendencia a otros comportamientos que no tienen nada que ver con el Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la tendencia. Conforme a eso vivimos. Y el Señor quiere que al igual que nosotros, al igual que la iglesia de Tesalónica, imitemos al Señor Jesucristo. Y a hombres que como Pablo viven sus vidas por y para el Evangelio. Pero podemos preguntarnos algo más. ¿Soy ejemplo de vida cristiana para los demás? ¿Qué ejemplo estoy dando a mis hermanos de la iglesia local? Y es que tenemos responsabilidad delante del Señor de ser ejemplo a otros creyentes, principalmente ejemplos de compromiso, principalmente ejemplos de interés por la obra evangelística. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica imitaron el ejemplo del apóstol Pablo y del Señor Jesucristo. ¿Estamos también nosotros imitando el ejemplo de Pablo y de nuestro Señor Jesucristo? Vea lo que dice el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Préstenle atención a ese versículo 8. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. ¿Qué pasaba en todo lugar? Vuestra fe en Dios se ha extendido. Vean lo que sigue ahí. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar más. Por donde quiera que pasó Pablo por Macedonia y Acaya, cuando llegaron, entonces ¿qué les dijeron? Los hermanos de Tesalónica ya nos hablaron. Y ni siquiera nos hablaron verbalmente, sino que el testimonio, su vida cambiada, su vida transformada, eso fue suficiente. Eso fue suficiente. Estos hermanos de la iglesia de Tesalónica divulgaron, es decir, predicaron el Evangelio en Macedonia y Acaya, pero dice en todo lugar de los pueblos o provincias que estaban cerca a ellos. Estos hermanos recibieron la palabra, entendieron el mensaje y se dedicaron a enseñarlo. Escuche bien, recibieron la palabra con poder, ¿cierto? Entendieron el mensaje y se dedicaron a enseñarlo. Y entonces, o sea, que no trabajaban. ¿Será que no trabajaban? ¿Será que no tenían nada que hacer en la casa? ¿Qué dicen ustedes? Claro que trabajaban. Claro que tenían sus quehaceres. Pero era así que en medio de los quehaceres y de los trabajos y las responsabilidades que tenían, eso no les quitó de dar testimonio. De dar testimonio. De entender la palabra y de dedicarse a enseñar. Al punto que los hermanos no tenían que decir nada. En esta mañana es tiempo de siempre evaluar. Es tiempo de siempre evaluar. Perdón. ¿Estamos predicando? Usted me puede decir en esta mañana, pero es que a mí no me salió el don de enseñanza. Pero porque no le salió el don de enseñanza, ¿quiere decir que no debe hablar con su vida, que el Evangelio lo está transformando? ¿Quiere decir que no debe mostrar sus palabras, sus actitudes, sus acciones, mostrar que el Evangelio del Señor Jesucristo lo está transformando? ¿Está usted predicando de manera individual, como iglesia, como un cuerpo? ¿Está dando frutos? Era tan grande la fe de estos hermanos en Dios y la divulgación del Evangelio que Pablo da testimonio de ellos, diciendo no tenemos necesidad de hablar. Y no solo esto, sino que Pablo hablaba con otros hermanos y colocaba de testimonio. ¿Me la alcanza, por favor? Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias. Al punto de que Pablo hablaba con otras iglesias cuando los visitaba y hablaba del testimonio de estos hermanos que habían recibido el evangelio en gran tribulación, persecución, problemática, escasez, como las iglesias de Macedonia y Acaya, escasez. Ellos, siendo iglesia, se comprometieron con el trabajo que el Señor había encomendado. El evangelio se convirtió en testimonio de vida. El evangelio se convirtió en testimonio de fe en esa iglesia. Y eso impactó la vida de los que no creían. ¿Será que no somos modelo para nadie? ¿Que no impactamos a nadie? ¿Será que es que no entiendo el evangelio? ¿Usted entiende el evangelio? ¿Entiende su llamado? Que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Que nuestra salvación está garantizada en Cristo Jesús. Y eso nos debe motivar a ser comprometidos. Cuando el evangelio moldea nuestra vida, vamos a hablarle a otros. Vamos a dar buen testimonio. Vamos a ser hombres y mujeres con vidas ejemplares. Vamos a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Cuando uno estudia la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, en su momento la vamos a volver a estudiar. Pablo, cuando escribe la epístola a los filipenses, Pablo está en la cárcel. Y hermanos que eran miedosos, asustadizos por la persecución, Pablo dice de ellos lo siguiente: y los hermanos se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y estaba en la cárcel. Y su líder estaba en la cárcel. Pero los hermanos, dice, se atrevían a hacer lo que antes no hacían. Algo que ha pasado a lo largo de la historia es que cuando la iglesia ha sido perseguida, entonces la iglesia ha crecido. Cuando la iglesia ha pasado por problemas, la iglesia ha crecido. Se convierte en un problema a veces las condiciones en las que se encuentra uno. Claro, no que nos disminuimos por la incomodidad, porque es difícil así invitar a alguien, claro, pero no es excusa, porque esto es apenas de estos 4 últimos domingos. Ya venimos por varios días, domingos, hablando de que debemos ser creyentes comprometidos con el Señor. Y eso nos lleva al tercer punto. Su compromiso con la iglesia era respaldado por un testimonio de cambio. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Y cómo os convertisteis? ¿De qué? De los ídolos a Dios. Para servir al Dios vivo y verdadero. Una iglesia comprometida no solamente es consciente de su llamado, no solamente imita su liderazgo y al Señor Jesucristo, sino que también tiene compromiso respaldado por un buen testimonio. Claro, ¿no será ese el punto? ¿No será que es que tenemos mal testimonio? Entonces por eso me da susto. Al final vamos a hacer el ejercicio que les dije al principio. Vamos a salir caminando. No vamos a llevar volantes. Vamos a pararnos en ciertos puntos, de a grupitos, de a 3, 4, y oramos. Qué susto.
Esta iglesia daba testimonio de cambio. Y el apóstol Pablo dice que la gente se daba cuenta de cómo esa iglesia había recibido el evangelio y se habían apartado de la idolatría para volverse a Dios. Se apartaron de la idolatría. ¿Cuántas cosas tuvieron que dejar estas personas cuando no eran creyentes para volverse a Dios? Y a veces uno como creyente, no, es que a mí me ha costado dejar esto. Entonces el evangelio no lo está moldeando y usted no lo está entendiendo. O no lo ha entendido. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que dejar para volvernos al Señor realmente? La iglesia de Tesalónica se convirtió para servir al Dios vivo y verdadero. Y el compromiso con Dios se vio reflejado en su testimonio. Y empezaron desde el primer momento a vivir una vida de cambios. Pero usted pasa, ¿cuánto tiempo ha pasado de creyente? ¿Cuánto lleva de creyente? Y usted todavía tiene cara de decir el día de hoy, es que todavía en eso no he cambiado. Es que todavía en eso yo no he cambiado. ¿Y por qué? La palabra no tiene poder en su vida, porque ella sí tiene poder, pero la palabra no tiene poder en su vida. El testimonio o el cambio, o más bien el compromiso de esa iglesia se vio reflejado en su testimonio. ¿Ustedes recuerdan la iglesia de Hechos capítulo 2? ¿Sí recuerdan lo que dice el versículo 42 en adelante? Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero ¿qué miraban la gente? ¿Qué miraba la gente? ¿Qué miraban? Un poco de aleluyas ahí que iban cada domingo a culto, a hacer bulla allá en un sitio, porque eran bastantes, 8,000 por lo menos. ¿Eso es lo que miraba la gente? ¿Qué miraba la gente? Compromiso. Tenían en común todas las cosas. Alababan al Señor, oraban en las casas, o sea que eso no tiene que ser anormal reunirnos en una casa. Partían el pan, se animaban unos a otros, se edificaban unos a otros, crecían en la doctrina de los apóstoles, tenían favor con todo el pueblo, es decir, con los que no eran creyentes, tenían favor. Y entonces el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea que la gente, ¿qué miraba? ¿Qué miraban? Compromiso. Compromiso. Eso era lo que miraban. Vamos, hermanos, si ya vivimos en Cristo, debemos dejar nuestra manera antigua de vivir. ¿Qué cosas de su antigua manera de vivir todavía tiene? ¿Todavía usted es vulgar? ¿Todavía es mentiroso? ¿Grosero? ¿Borracho? ¿Fumador? ¿Sortílego? ¿Hechicero? ¿Brujo? ¿Santero? No sé. ¿Juega la lotería? ¿Hace chance? ¿Numerólogo? ¿Astrólogo? Dígame, que aquí oramos por usted. Y lo liberamos. No se asuste. Pero si usted está en eso, fue que Cristo no lo liberó. Es que han pasado 10 años. 10 años en lo mismo. Y esos creyentes, ¿por qué sí pudieron convertirse de los ídolos al Dios vivo y verdadero? Que la idolatría es cosa terrible. Todos los pecados son terribles, pero la idolatría es terrible y ustedes conocen personas sumidas en la idolatría. Pero piensen usted, ¿en qué está sumido usted? Si ya estamos en Cristo, si el Evangelio nos está moldeando, formando, debemos dejar que nuestra vida antigua ya pase. Esas costumbres terribles, tristes que teníamos, nuestra vida de pecado, pecados que nos tenían encadenados. Y entonces, ¿por qué cantaba usted antiguamente? Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Bueno, yo lo canté de pequeño. ¿Sí lo recuerdan? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús?
Si el fundamento de mi vida eres tú, tú me libraste del imperio y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Perdón, del infierno, porque dije imperio y eso está quedando grabado. Cristo rompió las cadenas. ¿No será que usted ha agarrado las cadenas y se las ha colocado encima? ¿No será que usted ha agarrado las cadenas y se las ha colocado encima otra vez? Las cadenas del pecado. Y hay cadenas que tiene usted puestas y ha decidido no quitárselas. Y eso le impide el compromiso. Pero ¿sabe cuáles son? Y sigue así. Pero estos tan pronto escucharon el Evangelio de Jesucristo, se convirtieron no por ellos. El Espíritu Santo fue a ellos ¿cómo? Con poder. ¿Será que no hubo poder cuando les hablaban a ustedes del Evangelio? Una iglesia moldeada por el Evangelio, un cristiano moldeado por el Evangelio da testimonio de cambio, da testimonio de que se despojó, da testimonio de que dejó algo, de que se apartó de algo para servir al Dios vivo y verdadero. Sus compromisos con una vida cambiada son observables. Pero a veces nos la pasamos el resto de nuestra vida cristiana mirando a otro por qué no cambia. ¿Y usted está cambiando? ¿Y cuánto tiempo más va a pasar después de que usted salga de escuchar esta enseñanza sin cambiar y sin compromiso? Y disminuyendo su vida cristiana y no marcando ninguna diferencia, como si no fuera creyente. Todo aquel que se acercó a Jesús, de ahí en adelante fue una vida comprometida siguiendo al Señor. Todo aquel que decidió en el Nuevo Testamento ir a los pies de Cristo, del Evangelio, fueron vidas cambiadas, transformadas, iglesias cambiadas, transformadas, que moldeaban el Evangelio. Nuestro compromiso se manifiesta por medio de cambios que se observan. Y vamos a nuestro último punto. Su compromiso con el Señor tenía una motivación especial. Versículo 10. Primera Tesalonicenses 1:10, que es el texto principal. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué motivación? El compromiso de la iglesia de Tesalónica tenía una motivación especial. ¿Será que no es la misma motivación para nosotros? Cristo viene pronto y no nos vamos a quedar en el periodo de tribulación, sino el Señor mismo nos va a llevar para estar por toda la eternidad con Él. ¿Qué sería de nosotros si la salvación se perdiera? Díganlo ahí, estaremos perdidos. Estos hermanos de la iglesia de Tesalónica se convirtieron al Evangelio, dieron testimonio de cambio, testificaron y predicaron el Evangelio, pero tenían una motivación que tiene que ser, igual que estos puntos anteriores, la supermotivación también para nosotros, una recompensa. ¿Y cuál es? A Jesús, que nos libra de la ira venidera. Muchas escuelas escatológicas, unas que decimos, la iglesia no pasa por la tribulación porque nos libra de la ira venidera. Ahora sí. Otras que dicen, esta que decimos es la que creemos como iglesia y se llama rapto pretribulacional. Hay otra, se llama rapto mesotribulacional. El Cristo viene en la mitad de la tribulación.
y la otra es rapto post-tribulacional. Cristo viene después de la tribulación. En Tesalonicenses lo expliqué. Mucho texto que nos dice que el Señor nos libra de la ira venidera. Mucho texto que nos dice, como en Tesalonicenses capítulo 5, no nos ha puesto el Señor para ira, sino para alcanzar salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Debe ser motivación para nosotros. ¿Sabe cuál era la motivación de los hermanos que eran perseguidos, a los cuales el apóstol Juan les escribió el libro de Apocalipsis? ¿Cuál era la motivación? Fácil verla en el libro de Apocalipsis: la venida de Cristo. Que Cristo viene pronto. Que en el año 90 después de Cristo se decía: Cristo viene pronto. Que se estaba terminando el canon de las Escrituras con Apocalipsis, y escribe Juan ahí: sí, ven pronto Señor Jesús. Y han pasado más de 2000 años. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Que nada que viene? El apóstol Pablo, en su libro de Romanos, escribe: está más cerca la salvación de nosotros que cuando creímos. La salvación, la redención. Escribe allí diciendo: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andéis de día, no como de noche, porque somos luz en medio de las tinieblas. El compromiso de la iglesia, de los hermanos de Tesalónica, era la motivación especial del retorno inminente del Señor Jesucristo. Jesucristo que nos libra de la ira venidera. Este relato de Tesalonicenses ocurrió hace más de 2000 años. Y no se sabe si usted se frustra o se alegra de que Cristo no ha venido. Murieron sin recibir lo que esperaban, como dice Hebreos 11. Pero creyeron de verdad y fueron comprometidos. Y no fueron salvos por la acción de comprometerse, sino que como eran salvos, se comprometieron. Vivían vidas comprometidas al Señor. ¿Cómo está esperando usted la venida del Señor? ¿Cómo está esperando usted la venida del Señor? No me diga ahí sentado: no, es que yo ni la espero, mejor que no venga. Alguien me decía: uy, no, es que yo todavía no he gozado. ¿Qué quiere gozar? Cristo viene pronto y va a venir cuando menos tanto creyentes como no creyentes lo estén esperando. El no creyente no lo espera. El no creyente no lo espera. Pero nosotros como creyentes debemos esperar el retorno del Señor Jesucristo. ¿Cómo espera usted la venida del Señor? ¿Sí es su motivación? Vamos a predicar porque Cristo viene pronto y las almas hay que salvar. Esa es la motivación. ¿Que me da miedo, me da susto? A mí también me da miedo y me da susto, pero igual lo hago. ¿Sí? Y hay muchas cosas que no sabemos, pero el Señor nos capacita para hacerlo. La motivación es: Cristo viene pronto y hay que predicar, y almas hay que salvar. La motivación es: Cristo viene pronto y hay que orar. Cristo viene pronto y el hogar. Cristo viene pronto y hay que ganar a otros, y orar por los niños, y ganarlos, y estudiar la palabra, y edificarme para no ser desviado de cualquier tipo de doctrina. ¿Cuál es nuestra motivación hacia el compromiso? ¿Realmente tenemos una motivación? ¿Estamos esperando, como los hermanos de la iglesia de Tesalónica, la venida del Señor? ¿Usted espera que Cristo viene pronto? Amén, me dice, amén. Pero entonces, si espera que Cristo venga pronto, su comportamiento y compromiso tendrían que ser diferentes. Porque a veces se nota
Como si como iglesia local no nos interesara ni siquiera que Cristo viene pronto, ni siquiera, por lo menos, que sea que Cristo viene pronto lo que me motive, por lo menos. Pero a veces ni siquiera eso motiva. Cuando el Evangelio moldea nuestras mentes, cuando el Evangelio moldea nuestro corazón, vamos a vivir una vida cristiana de testimonio, comprometidos a vivir y predicar el Evangelio. Mostraremos un estilo de vida de personas que espera la venida del Señor por su iglesia. ¿Cuál debe ser nuestra oración? ¿Cuál debe ser nuestra oración entonces? ¿Cuál debe ser? Señor, cámbiame, ayúdame a creer tu Evangelio. Bueno, si no es creyente, toca que crea, es necesario. Sí, ven Señor Jesús, es la oración. Nuestra vida debe decir, Señor, ven, pero no porque estoy aburrido en este mundo, sino porque anhelo y me voy a gozar con el Señor. ¿Se acuerda la parábola de las 10 vírgenes? 5 imprudentes y 5 pues prudentes. ¿Vamos a ser como las imprudentes o como las prudentes? Las imprudentes eran despreocupadas, negligentes. Debemos de estar pendientes y ansiosos por la venida del Señor, porque nuestra redención cada vez está más cerca y nuestro galardón nos espera. Pero si no nos motiva la venida de Cristo, si no nos motiva a estar con Cristo, ¿qué nos va a motivar? ¿Qué nos va a motivar? ¿Qué motivaba a estos hermanos de la iglesia de Tesalónica? Su llamado. ¿Qué manifestaban? Imitaban a Pablo y al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo manifestaron su compromiso? Lo manifestaron por un testimonio de cambio. A ellos les funcionó. ¿Será que es que a usted no le ha funcionado? Por eso no crece, por eso no avanza. Y por último, tenían una motivación especial, que es la misma motivación que nosotros tenemos. ¿Y qué podemos decir en conclusión? ¿Tiene que ver esto con nuestro compromiso? ¿Usted es un cristiano consciente de haber sido llamado por Dios? ¿Está imitando al Señor Jesucristo? ¿Su compromiso es respaldado por un testimonio real y verdadero? ¿Cuál es su motivación? ¿Que Cristo viene pronto? ¿O cuál es su motivación? Este es el desafío para la iglesia de hoy, no solo para nosotros. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, una iglesia comprometida. Muy seguramente ha pasado tiempo y usted ha escuchado sermón tras sermón. Pues hoy el Señor lo está llamando. Él quiere que usted vaya a Cristo. Y usted lo que debe hacer es pedirle perdón al Señor, porque no ha sido comprometido, y por su falta de compromiso, entonces ese es su avance cristiano, su crecimiento, afecta a la iglesia, afecta al evangelismo, afecta. El más osado se acerca y me dice, pastor, entonces me voy para no afectar más. Donde vaya, va a afectar. Entonces compóngase en Cristo Jesús y sea comprometido. Colóquese de pie, por favor. Vamos a orar. Y en esta mañana, Señor, oramos. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra, tus palabras, Señor, de vida eterna. Muchos de los que seguían a Jesús decidieron empezar a irse. Jesús les dijo, vosotros también os queréis ir. Pero ellos respondieron, Señor, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna?
Señor, en esta mañana nos llamas a ser comprometidos. Como la iglesia de Tesalónica, cristianos conscientes de nuestro llamado de salvación. Cristianos comprometidos imitándote a ti. Un compromiso respaldado por un testimonio de cambio. Un compromiso con una motivación especial. Y es tu inminente aparición. Tú, Señor Jesucristo, que nos libras de la ira venidera. Señor, no queremos perder de vista. Pero sí entendemos que por nuestra falta de compromiso, por nuestra falta de esfuerzo cristiano, por vivir en zona de confort, no se dan pasos en la vida cristiana personal, familiar, colectivo como iglesia. Y nos llamas a que nos vayamos en la dirección correcta. Mira el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que tú seas tocando y transformando la vida. El que no entiende el Evangelio, llévale con tu Espíritu Santo a que lo entienda, porque es el Evangelio el que debe moldear, transformar, y que esa vida pasada quede en el pasado, y que nos identifique una vida nueva, lo que realmente es, no una vida a nuestro acomodo, sino como tú dices. Gracias por esta mañana maravillosa, por tu palabra que trae paz y descanso, en el nombre de Jesús. Amén y amén.